El capítulo 16 es un capítulo que nos introduce varias personas. Y les decía que una de las cosas importantes del capítulo 16, amigos y amigas, es el detalle y la forma tan meticulosa y como tan, ¿cómo lo digo? Que no suene feo. Lucas va haciendo cosas que llevan como una segunda intención. Llevan como una segunda intención. Y en esa segunda intención, en la estructura, en la forma en que organiza la narración, de esa manera lo que hace es como ir descubriendo, destapando algunas cosas. Hay un comentarista, Hendrickson, muy bueno, buenísimo. Realmente alguien que se quemó las pestañas leyendo y estudiando, dice que Lucas escribe en un griego muy elevado, muy elegante, pero lo más importante es esta forma en que él hace que el texto tenga ciertas cosas que se van revelando. Por ejemplo, el encuentro con Timoteo, ¿verdad? Y ahora sigue algo muy interesante, que entramos al versículo 6, estamos en el verso 16, y entramos al versículo 6, y en el versículo 6, déjeme compartir, un momentito, ¿eh? Vamos a ver ahí. Note que en el versículo 6 dice un título, que es el título que puso el editor de esta versión, que le cuento que es, ya le digo. Esta es la Biblia de las Américas. Dice, pasaron por la región de Frigia y Galacia, y habiendo sido impedidos por el Espíritu Santo de hablar en Asia. Vean qué interesante. Y aquí hermanos, aquí tiene que haber tiene que haber ustedes algún tipo de reacción, porque tal vez esta es la conversación que hemos venido teniendo sobre el libro de Hechos. Que el libro de Hechos no podemos tenerlo como un libro de enseñanza doctrinal, porque esta experiencia, esto que está sucediendo, esto que ellos están contando, que están narrando, fíjense que se está manifestando a partir de lo que ellos mismos están reconociendo. Y entonces me parece a mí que es muy importante que de una forma objetiva, sensata, que pensemos, porque es muy fácil aquí todos sentados y en la cama, algunos acostados. Allá está don Jorge, todos en una condición ahí cómoda, por decirlo fácil. Hermanos, bájale el volumen al teléfono, don Jorge. Ahora sí. Ahora sí. Ok, ya sé. Hermanos, en una condición muy sencilla, cómoda, en una forma cómoda, sencilla, uno, pues aquí no le ve mayor cosa al asunto, ni le ve mayor complicación, pero si estamos hablando de que pasaron por la región de Frigia y Galacia, habiendo sido impedidos por el Espíritu Santo de hablar la palabra en Asia, entonces tenemos que hacernos la pregunta, ¿qué fue lo que pasó? Y es interesante que noten que la narración pasaron. ¿Quiénes pasaron? A ver, ¿quiénes eran? Eran Pablo y Silas, ¿verdad? Y en este caso se integra Timoteo. Timoteo también viene en este equipo misionero. Entonces podríamos decir que se menciona versos atrás que Silas, que también era profeta,
el Señor lo utilizara para mostrar qué seguía. Es una forma de decir, ¿cómo habló Dios en este momento y en qué manera les habló, hermanos? Vean que el texto no da mayor información y lo más importante es que notemos que particularmente esta expresión del versículo 6, donde dice el Espíritu Santo, no les permitió continuar hacia nos tiene que hacernos, bienvenido, tío Roy, adelante, bienvenido, muchas gracias por integrarse esta noche con esta conversación que estamos teniendo. Hermanos, el Espíritu de Dios está claramente a cargo de la situación que se estaba dando. Y tenemos que ser muy, muy sensatos en el hecho de entender que al menos ellos sí tenían una buena disposición, una clara disposición a la voz del Espíritu de Dios en ese momento. Ahora, el problema es hoy. Hoy en la mañana estuve en una reunión con una organización que es de Canadá. Y en la conversación se toca el tema de la visión de las iglesias. Y hay 18 pastores y yo. Y entonces es interesante cómo cada uno tiene una visión, y qué raro. Uno dice, bueno, pero es que la visión que cada uno tiene es una visión, y cada uno de ellos, de los que hablaron hoy en la mañana, aseguran que fue Dios quien les dio esa visión. Y yo no quería decir nada y no iba a hablar porque a mí me llama la atención esas cosas. Y cómo es que la gente tiene visiones, no refiriéndose a lo que ve, a ese tipo de visiones, sino refiriéndose, hermanos, a qué es lo que quieren ver o qué es lo que tienen o qué fue lo que oyeron, de que todo el mundo oye una cosa diferente. Ahora, lo que yo necesito es que usted se haga la pregunta: ¿Dios habla hoy a la gente? Sí. ¿El Espíritu de Dios le habla a la gente? Claro. Claro. Sí. Pero sinceramente a mí me hace un conflicto en la cabeza cuando, número uno, la gente dice que ora y ora y ora y ora y ora y ora, horas y ora y ora, horas y horas y ora y ora, horas. Y qué raro que Dios no le enseñe a esa gente que ora tanto, no le enseñe a someterse a la palabra de Dios, por ejemplo. Me parece muy extraño. Primero, número uno, veo como una especie de espacio entre lo que la gente dice que es la oración y lo que la Biblia dice. Número dos, yo no entiendo cómo es gente que dice que ora tanto contradice lo que dice el texto bíblico. Número tres, yo no entiendo cómo es que gente orando y ayunando y haciendo un montón de cosas. Yo no estoy diciendo, atención, yo no estoy diciendo que eso esté mal y eso no haya que hacerlo. Eso no estoy diciéndolo. Estoy diciendo que yo no entiendo cómo es posible que en el mismo lugar, para no decir en la misma congregación o el mismo lugar, hay gente orando y pidiendo a Dios y todo el asunto, y terminan con soluciones diferentes, con respuestas diferentes. Y es ahí, hermanos, donde Dios me dijo, es bien peligroso y muy delicado, muy, muy delicado. ¿Cómo recibieron ellos este mensaje del Espíritu Santo? No se sabe. La narración la está haciendo Lucas, habiendo sido impedidos por el Espíritu Santo de hablar la palabra en Asia. Dice el texto, cuando llegaron a Misia,
intentaron ir a Bitinia, pero el Espíritu de Jesús no se lo permitió, simplemente está haciendo referencia al Espíritu Santo igual. Ahora, otro detalle importante, y es este. Ya tenemos varias ciudades, hay varias ciudades ahí. Pasaron por la región de Frigia y Galacia, habiendo sido impedidos por el Espíritu Santo de hablar en Asia. Cuando llegaron a Misia, intentaron ir a Bitinia, pero el Espíritu de Jesús no se los permitió. Entonces, pasando por Misia, descendieron a Troas. Hermanos, noten que hay una serie de lugares que cuando usted lee la historia, cuando usted lee el contexto, son lugares importantes, son lugares que los romanos estaban teniendo como punto estratégico de muchas cosas, son lugares que se estaban desarrollando económicamente, militarmente, algunos de ellos albergaban, eran los territorios que les daban ayúdenme, a los centuriones, a los romanos les daban este tipo les daban un lote. Entonces este muchacho, don Jorge Espinosa, era un centurión a cargo de 2 legiones, 3 legiones, y entonces él sirvió al ejército y se retira, y lo que hacen es ponerlo, darle un lote, y muchas de estas ciudades se construyen a partir de estas cosas. Número 2, había muchos judíos en todas estas partes. Había muchísimos judíos, lo cual eso permitía que el evangelio se ingresara. Pero una de las cosas más bonitas y más interesantes que pudimos encontrar en esta investigación de este material es que varias de estas regiones que se están mencionando aquí por Lucas son regiones que se mencionan en el capítulo 2 del libro de los Hechos, donde se dice que gente de aquí estuvo ese día en el libro, en el inicio, en la venida del Espíritu Santo. ¿Qué con eso? Bueno, hermanos, es importantísimo que podamos entender que tal vez de alguna manera ya había alguna comunidad de hermanos que se estaban reuniendo, o ya había gente interesada. Y la segunda pregunta es, la primera es, ¿cómo hablaba Dios? La segunda pregunta es, ¿por qué razón el Espíritu Santo no los deja ir a unos lugares y a otros sí? Y es una excelente pregunta. La primera respuesta tiene que ser, obviamente, la respuesta que todos tenemos que dar. No se sabe. No se sabe. O sea, ¿por qué razón el Espíritu Santo está impidiendo? Intentaron ir a Bitinia, pero el Espíritu de Jesús no nos permitió. O sea, por alguna razón es eso. Realmente por alguna razón es eso. Entonces, miren que tenemos aquí un elemento que se construye a partir de la intervención clara, abierta, concreta del Espíritu Santo. Número 2, la pregunta es, y repito, ¿está usted ahí sentado en la casa? ¿Está usted ahí viendo esta noche, esta conversación? Y pues en este momento, pues tal vez usted no tenga como mucha necesidad o ansiedad de que el Espíritu Santo le revele, le muestre algo. Pero hermanos, notemos por favor que lo que el Espíritu de Dios quiere mostrarnos y darnos tiene que darse en la realidad en donde nosotros valoraríamos muchísimo el hecho de saber que mañana tengo que salir temprano casi a las 4:30 de la mañana para San José. Hermanos, ¿se imagina usted que en la madrugada el Señor me despierte y me diga, no vayas a San José mañana? O sea, entonces, claro, imagínense ustedes que eso tiene un valor tan grande para mí. No voy a ir, tuve un sueño, en el sueño vi esto, es una confirmación de algo. Ahora, ¿cómo yo puedo tener certeza de eso? Y esa es cuando las cosas se ponen un poquito complicadas.
porque aquí van a existir una cantidad interesante de posiciones y entonces Ana María Segura dice, es que uno siente aquello tan fuerte. Rigo dice, no, es que a uno el pensamiento le llega varias veces. Doña Marta dice, no, es que hay que buscar que alguien más le diga. Qué interesante, ¿verdad, hermanos? Es interesante. Realmente yo creo que este capítulo 16 nos introduce a analizar algo que a nivel general tenemos que irnos a preguntarnos qué es de lo que estamos tratando de entender con relación a la intervención del Espíritu Santo de Dios. Ahora, noten que yo estoy hablando de que eso para mí tiene un valor y un peso tan importante, que para mí es tan importante que vieran, hermanos, en la noche yo tenía que salir a las 5 de la mañana, iba a recoger a Amanda, llevo un compañero de Amanda, la paso dejando allá a las 8 de la mañana, casi 7:50, las presas a esa hora son terribles, hermanos, pero el Señor me habló, me dijo, no me vaya, no vaya. Y entonces, en esa realidad de lo que yo estoy diciendo, todo el mundo dice, uy, qué bendición, qué lindo, qué belleza. Ok. Esa admiración, esa necesidad, ese valor, ese sentido que le estamos dando a esa palabra, a ver, mística, personal, personal mía, solo yo la tengo. Esa palabra que yo estoy tratando de recibir, necesito que entendamos que es como Dios quiere que nosotros podamos ver el texto escrito, hermanos, con la misma reverencia, con el mismo valor, con el mismo sentido. Pero en la realidad en donde usted entiende que no hay una predisposición, no hay una predisposición negativa hacia lo que en mi vida está dándose. Vieran que ahora, con esta situación de don Antonio, dice doña Giselle que el día que iban para San José, ya que iban a ir a entregar a Antonio y recoger el cuerpo, ¿verdad? Una cosa horrible, como lo contó inclusive Antonio. Yo les pasé un mensaje de texto para que ustedes lo vieran, pero hermanos, dice doña Giselle de que lleva desconsolada, ¿verdad? Y que Toño le dice, mira, Giselle, es que, ¿por qué yo me voy a morir? No es que no me muera, es que ¿por qué me voy a morir de una manera en donde las cosas van a quedar en una situación así? Y entonces dice que ella reaccionó y dijo, cierto, ¿por qué tendría que ser esto algo de muerte? Les digo que fue un razonamiento de ellos dos y pienso yo que fue Dios quien los llevó a hacer ese análisis y eso les trajo a ambos, porque acuérdense que el Espíritu Santo consuela y la consolación del Espíritu Santo, la consolación del Espíritu Santo es esencialmente la claridad de entender qué es lo que está pasando. Dice doña Gis que ella, que conste, estoy contando una experiencia. Estoy contando una experiencia y las experiencias no son para todo el mundo. Entonces tenemos que armar esto y darnos cuenta de que esencialmente nosotros no podemos agarrarnos de este momento en donde tenemos, y falta, porque dice, cuando llegaron a mí se intentaron ir a Betini, pero el Espíritu de Jesús no se los permitió. Entonces, pasando por Misia, descendieron a Troas. Por la noche, se le mostró a Pablo una visión. Un hombre de Macedonia. ¿Y cómo hombre de Macedonia? ¿Cómo sabía que era de Macedonia?
sea, entonces quiere decir que todo macho es gringo. Qué interesante, un hombre de Macedonia. ¿Por qué? Seguramente la forma en que le habló, seguramente el idioma en que le habló, seguramente la ropa que tenía. Un hombre de Macedonia. Y estaba de pie suplicándole, pasa Macedonia y ayúdanos, plural. Entonces, ¿quién sabe por qué esta visión tiene esas características? Noten que de una vez en la narración de Lucas, Lucas cuenta que don Pablo le cuenta que en la noche que él tuvo esta visión, él vio a este hombre macedonio que es muy probable que Pablo entendiera el idioma o el griego fuese un griego o la ropa que tenía, no se sabe. Pero noten que dice lo que dice. Ahora, otro punto importante con respecto a esto es que dice que Pablo tuvo una visión y aquí hermanos, también en donde necesitamos siempre ser analíticos, hacer que que la fe se sustente en la palabra y no en la experiencia. ¿Me escuchó? Que la fe se sustente en la palabra y no la experiencia. ¿Por qué? Porque a mí no me va a suceder nada en el sentido de que nada de lo que esté pasando se va a dar fuera de lo que Dios está tratando conmigo en todo sentido. No entendí. Ya le explico. Lo que el Señor nos está mostrando es que inclusive en la probabilidad que se me estalle una llanta y entonces tengo una situación con el carro, me estrelle alguna cosa, Dios está permitiendo que yo experimente, que yo viva, que yo pase por esto, que yo me enfrente a esto. Por alguna razón será. Por alguna razón será, por alguna cosa será. Yo no sé cuánta plata les costó invertir en esto y se fueron para Listra, para Derbe, para el esto, para el otro, se fueron para aquí, para allá. Y llegaron y decían, no, el Espíritu Santo no quiere que estemos aquí. Entonces, hermanos, es muy importante que podamos entender que al menos esta experiencia, de la visión del macedonio, el Espíritu Santo me dijo, el Espíritu Santo me habló, es algo que no anda ajeno a la realidad del texto escrito bajo ninguna circunstancia. Federico, pero es que ahí está hablando específicamente, ahí está hablando de un momento específico, inclusive, ven a Macedonia a ayudarnos. Bueno, quizás es porque acuérdense que aquí tenemos que darle al texto, aquí no podemos salirnos de ahí. Y que el que se salga del texto queriendo decir, por ejemplo, que fue Silas el que les dio la profecía, yo no sé, si Silas estaba ahí más arriba, más atrás en el texto, dice que Silas era uno de los profetas. Es que usted está negando que el Espíritu Santo puede hablar bajo ninguna circunstancia. Le estoy diciendo que el Espíritu Santo busca reafirmar todo lo que nosotros hemos ya construido desde la palabra en nuestras vidas para entender que ya no hay necesidad de entrar en este tipo de manifestación, porque yo ya tengo muy claro que yo no puedo tocarle al vecino al frente a decirle, mire, Cristo le ama, y Dios me dijo que usted mañana se va a morir, y esas son cosas que podrían pasar, claro que sí, Dios es soberano, Dios puede hacer lo que Él quiera, pero no es lo común de Dios bajo ninguna circunstancia. No podemos verlo como algo común en ese sentido. Entonces, fíjense que al entrar aquí, ya vemos ya vimos que estas ciudades son importantes, que las ciudades que Pablo había escogido son importantes. A ver, a ver, eh, ¿por qué razón por qué razón terminan en Troas? ¿Cuál es la razón? Bueno, yo no sé, pero
voy a mostrarles algo para que vean un detalle interesante. Dice, por la noche, verso 9, por la noche se les mostró a Pablo una visión. Un hombre de Macedonia estaba de pie, suplicándole, pasa a Macedonia y ayúdanos. Verso 10, cuando tuvo la visión, enseguida procuramos ir a Macedonia, persuadidos de que Dios nos había llamado para anunciarles el evangelio. Aquí hay una clave bellísima. A ver, ¿qué ven, mis hermanos? ¿Qué ven? Que él vio algo, vio al hombre que estaba de pie. No, ya eso, la visión se había dado, ya se había dado. Es evidente que estamos ante una intervención sobrenatural, claro que sí, aquí no hay duda de eso. Pero en el versículo 10 hay un detalle que podría ser el detalle por la cual el Espíritu Santo no los dejó ni ir allá, ni ir allá, ni ir allá, y pum, cae en un lugar particular. Será anunciar el evangelio. Claro, porque eso es lo que estaban haciendo, eso es lo que iban a hacer, y eso es lo que seguía. Y el Señor, por supuesto, yo anoté aquí que las razones por las cuales el Señor no quería que se hablara en otros lugares es porque él ya sabía cuál iba a ser, qué iba a pasar o qué no iba a pasar. O el Señor decía, bueno, aquí se puede hablar, pero aquí no va a perdurar, aquí esto no se va, aquí no va a pasar nada, aquí no vayan todavía. Porque hay una parte más adelante donde Pablo regresa. Digámosle, el Espíritu Santo quería nada más que se concentraran donde había más judíos, no sé. Todas estas son especulaciones, producto del razonamiento humano al ver la negación del Espíritu Santo de él. Pero en el versículo 10 pasa algo, hermanos, que no lo puede usted dejar pasar así nomás. A ver, voy a devolverme al 6 para que usted lo vea. Vean, pasaron por la región de Frigia y Galacia, habiendo sido impedidos quienes ellos por el Espíritu Santo de hablar la palabra en Asia. Cuando llegaron a Misia, intentaron ir a Bitinia, pero el Espíritu de Jesús no se lo permitió. Entonces, pasando por Misia, descendieron a Troas. Descendieron a Troas. Aquí hay un cambio, inmediatamente pasa, noten que pasa a la narración de la visión. Por la noche se le mostró a Pablo una visión de un hombre que estaba de pie suplicándole, pasa a Macedonia y ayúdanos. Cuando tuvo la visión, enseguida procuramos ir a Macedonia, persuadidos de lo que Dios nos había llamado. A ver, hermanos, ¿qué ven? ¿No notan un cambio? Sí, Fe, en ese momento ya tenían absoluta certeza de que el Espíritu Santo no les estaba, ¿cómo se llama? Impidiendo nada sobre ir a Macedonia. Además, al decir este hombre, y ayúdanos, se nota también que había un corazón abierto en ese pueblo o en esa región para recibir el evangelio. O sea, no hay ninguna forma en la que podamos decir que no se les estaba permitiendo. Las puertas estaban abiertas. Sí, es el momento en el cual se está confirmando que continúen con lo que están haciendo, pero hay un detalle muy importante que no podemos dejarlo pasar.
el tipo de narración empieza en tercera persona, hermanos. Y Lucas está hablando de ellos. La razón, porque es la única forma de entender de dónde aparece Lucas y ubicar a Lucas. En el versículo 10, Lucas se incluye en la narración y es muy probable que haya sido en Troas donde Pablo conoce a Lucas. Por eso aquí note cómo, voy para atrás. Pasaron. Habiendo sido impedidos de hablar, cuando llegaron a Misia, intentaron, noten ellos, no se los permitió. Entonces, pasando por Misia, descendieron. ¿Quiénes? Ellos. Por la noche se le mostró una visión a Pablo. Es más, vean, voy a bajar al 11 para que lo vea más claro ahí. Así que saliendo de Troas, vean qué belleza, navegamos. Si usted me pregunta a mí, ¿por qué el Espíritu Santo no dejó que ellos fuesen a las otras cosas? Es porque era este momento. De hecho, de aquí en adelante, a partir del versículo 11, empieza Lucas a incluirse en la narración. Ahora, yo pienso, es mi opinión muy personal, que es mantequilla, que Lucas ha sido muy modesto en la forma de la narración. Entonces, cuando yo estoy viendo que el Espíritu Santo les dice aquí, no, ¿por dónde van? ¿Por dónde van? Pasaron por la región de Frigia y Galacia y habiendo sido impedidos por el Espíritu Santo de hablar la palabra, entonces hay varias razones. Ya dijimos, ¿cuál era la estrategia de evangelización? La estrategia de evangelización la tenía el Señor. Muy bien. Si la afirmación que hace doña Eli Jiménez es la estrategia de evangelización la tenía el Señor, está muy bien. Pero entonces levanta la mano don Donald y dice don Donald, no, es que la razón por la cual el Espíritu Santo no los deja a ellos ir ahí es porque esas regiones no estaban listas. Perfecto, excelente. Yo les dije otra, tercera. Varias de estos lugares y varias de estas personas son personas, son pueblos, regiones de gente que estuvieron el día de Pentecostés y que es muy probable que hubiera algún movimiento, alguna cosa vinculado con el camino del Señor. Número 4. Pablo está entrando a estas regiones porque eran las más conocidas, eran los pueblos que se estaban desarrollando más a partir de la experiencia romana. Pablo está entrando ahí con eso, también muy válido. Pero hay otra que le estoy mostrando en este momento. Y es que exactamente aquí, se incluye Lucas, él mismo, en la narración del texto. Y una de las cosas que se sabe de Lucas es que él era originario de Troas. Entonces, hermanos, a mí me parece sencillamente bellísimo. Y lo que me parece bello es que el Espíritu Santo haga estas cosas de esta manera. Lo que me parece bello es ver al Espíritu Santo diciendo, yo tengo una estrategia planeada claramente. Ustedes no están al garete. Que eso fue lo que hablamos hoy en la mañana. Yo dije, cuando me dijeron, ¿usted qué piensa, Federiquito? Y yo dije, ay, no, ¿por qué me ponen a hablar? Yo pienso que Dios no nos ha, Dios, si nosotros respetamos la palabra de Dios en nuestras vidas y estamos sostenidos desde ahí, Dios no va a permitir que nosotros estemos al garete. Hay un pastor de Coronado que estuvo ahí en la reunión y dice que él ha estado en G12. Oigan, G12, vida con propósito. Estuvo en el movimiento de guerra espiritual. Estuvo con casa, ¿cómo se llama? Casa hogar o minicélulas o células, para decirlo bonito. Estuvo dice que en los 12 años que lleva trabajando con la congregación, ha metido a la gente en 6 o 7 proyectos diferentes.
Y a mí me parece eso muy interesante, realmente muy interesante, porque yo pienso dos cosas. O yo soy un bagazo de primera, yo soy un pargazo, y en vez de estar leyendo libros y estar investigando y estudiando y pidiéndole al Señor que me dé la sabiduría y cosas, debería estar viendo a ver cómo me gano San Ramón de otra manera. Y yo reflexiono en estas cosas, hermanos, pero al ver lo que él cuente, las cosas que él dice, yo, "Uy, qué complicado, ¿verdad?". Entonces noten que de una manera tácita, atención, ¿qué significa tácito? Oculto. De una forma tácita, en el verso 10, yo soy mantequilla, hermanos. Yo no lo vean, solamente sugiero este análisis. El apóstol, Lucas escribe ya considerándose a él mismo. Y eso pues no deja de ser importante. Y eso no deja de ser algo que el Espíritu Santo está haciendo. Entonces, ¿por qué razón no pudieron ir a Bitinia? ¿Por qué no pudieron ir al otro lado? ¿Por qué esto? ¿Por qué la visión del macedonio? Porque en la visión del macedonio, rumbo a Macedonia, entra el Evangelio a Europa, atención, entra el Evangelio a Europa. Y aparte de eso, en la expedición, el grupo misionero estaba Silas, Pablo, Timoteo y ahora Lucas. A ver, los escucho. Los escucho. ¿Qué piensan, hermanos? ¿Cómo ven esto? Ya les dije que hay un trasfondo en las tres manifestaciones sobrenaturales que el texto está mencionando. 2 impide el Espíritu Santo y 3 hay una visión. Ya les dije que este tipo de manifestación es bien particular de este momento y nos llega hasta nosotros. Vean el nivel de importancia que esto tiene, que lo estamos leyendo hoy casi 2000 y pico de años después. A ver, ¿qué impresiones les da esto? Pero no pueden ser todos porque me saturan el... Vamos. ¿Alguna participación, algún análisis de esto, alguna impresión? Impresión, reacción es la palabra correcta. Bueno, yo tengo una reacción. La palabra persuadido de que Dios los había dado puertas abiertas para ir, esa palabra realmente me cala profundamente porque tiene la seguridad de que esta vez las dos anteriores no, sino que la tercera ya sí habían entendido que esta vez sí Dios estaba dándoles el sí. Entonces, quiere decir que si uno realmente está atento, uno se da cuenta cuando Dios dice no. Tal vez es lo que estamos tratando de ver, Lisa, porque ya es el ejemplo que yo puse, ¿verdad? No es que el Señor dijo no y nos va a decir que no audible. O sea, yo no puedo decirle a Carlos Eduardo ni puedo decirle a nadie que Dios le va a hablar específicamente de una persona. Por ejemplo, estos son los textos que se utilizan para decirle, si usted está bien metido con Dios, usted está bien orando mucho y ayunando mucho, usted va a oír estas cosas en el tiempo en el cual Dios le va a mostrar las diferentes situaciones que hay. Y cuando usted se va a la palabra, usted se da cuenta de que este tipo de revelaciones, por ejemplo, le voy a decir, vea, perdón, lo que pasa es que antes de irme ahí, también, Lisa, excelente, eso que estás mencionando de la palabra persuadidos, esa palabra me puso, a mí me dejó, ahí no quise meterme en la palabra para no trazar mucho el asunto,
Pero esa palabra persuadidos es que hubo cierta resistencia de alguna forma, hubo alguna resistencia, hubo alguna forma de verlo. Dame un segundo nada más para hacer un cambio aquí y veamos una noche por una visión. Dice, cuando vio la visión, enseguida procuramos partir para Macedonia, dando por cierto, ve qué interesante, dando por cierto. O sea, ve qué interesante, ellos mismos, claro, ellos mismos tenían, eso es la versión Reina Valera. Esto es Casiodoro de Reina. Veamos esta versión que yo he estado usando, que es la versión Nueva Traducción Viviente. Esa noche Pablo tuvo una visión, puesto de pie un hombre en Macedonia, al norte de Grecia, le rogaba, ven aquí a Macedonia y ayúdanos. Entonces decidimos salir de inmediato hacia Macedonia, después de haber llegado a la conclusión de que Dios nos llamaba a predicar la buena noticia allí. Claro, eso que estás mencionando es importantísimo. Persuadidos, dice la Biblia de las Américas. Hermanos, esto de entrarle al texto verso a verso implica que no nos casemos con una sola versión, porque nosotros no hablamos griego, nosotros no hablamos hebreo. Quien hizo las Biblias, quien las tradujo, son especialistas. ¿Y para qué nos vamos a fregar nosotros la cabeza si vean que con hacerle clic, cambio de versión en un segundo? Y esto nos permite enriquecer más lo que estamos entendiendo. Ahora, noten que esto que menciona Lisa es muy importante porque nos dice y nos está hablando de ese elemento en particular, que es el elemento de que estoy oyendo, qué es lo que están oyendo qué es lo que están oyendo los apóstoles. Es más, voy a enseñarles algo que tengo aquí que es muy lindo. Un segundo para enseñarles esto. Esta es una Reina Valera. A ver, esta no. Es esta. Sí, creo que es esta. Vamos a ver. Y 10. Por la noche se mostró a Pablo en visión. Un hombre macedonio estaba de pie suplicándole, pasa y ayúdanos. Cuando tuvo la visión, enseguida procuramos ir a Macedonia, persuadidos de que Dios nos había llamado a anunciarles el evangelio. Esta versión no, perdón, esta no es. Esta versión, esta versión en particular, noten que cuando yo le doy a la palabra, toco la palabra, ay, me dice que no. Ahí está. Dice que el texto, que el griego es vivazo, forzar. Sí, es lo que Lisa está mencionando, sí tiene mucho sentido. Somos persuadidos. Aquí está el término. Esta versión es la versión que trae las palabras en griego y en español, que también se presta para eso. Ahora, yo quiero que ustedes vean una cosa. Pablo mismo menciona, hermanos, en 2 Corintios 12:11. Vamos a salirnos de esa versión porque esa versión es un poquillo más. Pablo le explica a los corintios que, perdón, yo no he querido decirles a ustedes esto, ¿verdad? Yo no he querido, yo no he querido que ustedes piensen de mí que yo me estoy gloriando de esto. Pero que he sido necio a gloriarme, pero ustedes me obligaron a ello. Insistieron que por qué él se sentía apóstol, esas cosas. Yo debía ser alabado por ustedes porque en nada he sido menos que aquellos
grandes apóstoles, aunque nada soy. Con todo, las señales de apóstol han sido hechas entre ustedes en toda paciencia. Entonces, hermanos, una de las cosas importantes que tenemos que ver y que lo hemos dedicado ya, inclusive cuando vimos las cartas de Pedro, de Juan, de Santiago, nos dimos cuenta, analizamos, hermanos, que que las señales específicas de algo en donde yo, al irme mañana para San José, yo tengo que esperar en la madrugada que Dios me hable. No, no. Dios lo puede hacer, sí. ¿Qué es lo regular de Dios? Que yo, al amar su palabra, al dejarme impresionar por la palabra, al hacer que la palabra para mí sea suficiente, yo puedo entender que todo lo que pasa en mi vida es parte de la realidad de lo que Dios va a trabajar en mí. De una u otra forma. Yo necesito que Él me diga a mí que no vaya o que vaya. Y ahí no. Y en esto sí hay buena tela que cortar. No me puedo quedar mucho rato porque entonces alguno de nosotros va a entrar. Es que uno tiene que sentir ese cuidado. No es de sentir. Una de las cosas más peligrosas que hemos vivido en las congregaciones es cuando la gente dice, yo sentí mover una atmósfera. Eso es complicado. Primera de Corintios 4:6. Vean este. Primera de Corintios. Dice, por esto, hermanos, lo he presentado como ejemplo en mí y en Apolos, por amor a ustedes. Y noten que dice que en mí. Y noten que dice que en mí para que nosotros entendamos que él mismo está reconociendo que nada está por encima de lo escrito. Para que nosotros aprendamos a no pensar más allá de lo que está, a ver, escrito. No sea que por causa, y claro, aquí está la respuesta, que es lo que le estoy diciendo a Lisa, no sé qué por causa de uno que diga que Dios le habla, que Dios le dijo, se llene de vanidad, se llene de orgullo unos contra otros. Esto ya lo hemos hablado, esto ya lo hemos visto. Dios sí va a poner en el corazón del tío Roy y le va a decir, Roy, no, y ya Roy se pone incómodo y a lo mejor Roy decide no ir. Y sí, claro que fue el Señor, por supuesto que fue el Señor, de muchas y muchas maneras. Les puedo contar en mis viajes. ¿Qué le pasa a Julio Verne? En mis viajes alrededor del país, manejando de noche, manejando de madrugada, he pasado, nunca se me olvida la vez que se me estallaron 2 llantas en Azaupín, en Limón. Las 2 llantas del carro se me estallaron y se me estalla la segunda llanta exactamente frente a una llantera. Ese hombre me hubiera cobrado 20,000 pesos por darme las llantas, se los pago. No los tenía, pero se los pago. O sea, hermanos, tenemos que madurar. Tenemos que madurar por causa de la generación que sigue. Tenemos que madurar por causa de la necesidad tan grande que hay de que usted nunca ha visto esas cosas que ponen. Si su abuelita soba y su tía sabe hacer remedios caseros, aprovéchela. Porque la generación que sigue lo que son es TikTokers, YouTubers y Facebookeros, ¿verdad? O sea, es cierto. Hermanos, tenemos que madurar y ya no podemos seguir hablando en nombre de Dios como si estuviéramos hablando en nombre de Perico los Palotes. Y para no meter la pata, es mejor no salirnos de lo escrito. ¿Alguna otra impresión, por favor? ¿Algún otro punto de vista? ¿Alguna otra?
Federico, usted menciona que no salirnos de lo que está en la escritura. A mí me surge una duda. Ok, empezamos a leer, a estudiar la escritura, pero ¿cómo vamos? Hay muchas, en muchas partes de la Biblia que no comprendemos el mensaje, o al menos en el caso mío no lo comprendo. ¿Cómo voy logrando yo interpretar eso para no, ¿cómo diría? Para no decir, mencionar o hablar lo que yo creo, sino la realidad de lo que el pasaje habla. ¿Me explico? Marco, yo pienso que en esto eso es algo, es como que yo te pida que me prestes el cepillo de dientes, ¿verdad? Vos vas a arrugar la cara inmediatamente. Eh, es algo tan personal, Marco, porque entre más necesitada esté la persona de Dios y más quiera la persona encontrar su vida en las cosas de Dios, más clara le es la palabra, más sencilla le es la palabra. Entre más intelectualismo, o más información, o más querer saber quiera uno. Por ejemplo, a mí me gusta mucho John MacArthur, realmente me gusta montones porque me parece que es muy contemporáneo. Pero Hechos, a partir del capítulo 4, qué raro, es bastante superficial. ¿Y por qué? ¿Por qué? Porque yo creo que esta noche, el tema de esta noche es, tenemos que buscar a Dios y tenemos que valorar la profecía y la palabra de Dios al punto tal que fuese lo mismo que Dios le diga a Rigo, le diga a Olguita, le diga a don Jorge Espinosa algo directo al oído y usted lo valore y lo atesore en su corazón. La palabra esta noche tiene que mostrarnos que el Señor habla directamente y lo sigue haciendo, pero que lo regular de Dios no es un silencio, es la palabra que nos enseña que si algo va a suceder, Él está en control, Él sabe por qué, Él es soberano, Él está permitiendo que eso suceda. Y entonces yo respondería así, don Marco. Número 1, si no entiendo, tengo que buscar la forma de entender. Y tengo que estudiar la palabra. Lo que la palabra dice es que hay que estudiar, número 1. Número 2, lo que tiene que estar puesto sobre la mesa no es cuánto sé o cuánto necesito saber, es mi vida. Lo que soy, lo que creo que soy, mi vida. Véanlo. Uno lo ve, yo lo veo en la congregación, yo lo veo siempre, la gente que es más humilde con la palabra de Dios es la gente que más la está pulseando. ¿Cuál es el factor común? La vida personal. O sea, yo pienso que eso es fundamental. Y no porque nos sintamos mal y yo soy un maldito gusano desgraciado. No, nada que ver. Sino porque realmente necesito de eso. Porque yo ya dejé de confiar en mí. Y hasta que yo no logre entender eso, ¿cómo cuesta? Y la tercera cosa que pienso que debe de pasar es que tenemos que pedirle al Señor en oración que nos muestre la vida nuestra reflejada en lo que estamos leyendo o lo que estamos entendiendo. No sé si alguien más quisiera decir algo. No doy por respondido lo que han mencionado porque jamás pienso que yo sea capaz de responderlo a un 100%, porque esto es muy amplio y porque realmente hay personas que Dios les dice, no vaya, pare. Hay gente que ha parado. Dijo un pastor de Pozo Azul de Avangares, dice, estaba yo en un cafetal, dice, y el Espíritu Santo me dijo, corta, memito, corta, que viene gente. Y de verdad venía gente. O sea, hermanos, ¿cómo les digo? O sea, el Espíritu Santo es algo tan sencillo en nuestra realidad de vida que podemos tener la sensibilidad de poder
poder percibir su voluntad en nosotros, como también se presta a esto mismo para hacer del Espíritu Santo un payaso y payasear como el montón de gente que le dice el Señor que el Espíritu Santo es un perro y todo lo que la gente está escuchando. ¿Qué más? Federico, bueno, buenas noches a todos. Me llama la atención también lo de la obediencia, aunque ellos en algún momento sintieron ir a algún lado y el Espíritu Santo les indicó que no, se esperaron, y eso a uno como ser humano le cuesta mucho, esperar en Dios, digamos, para en el momento correcto. Muchas veces las ansias, uno se equivoca montones por eso. Hermanos, esta señora es Olguita. Olguita está acercándose a la congregación. Olguita, eso que estás diciendo es que no tenemos ya tiempo, hermanos, pero es que vean, si yo oigo una voz que me dice a mí, baje y ponga a sus hijos en la acera porque va a un terremoto y se va a caer la casa, hermanos, yo oigo la voz, yo agarro los huilas del pelo y los saco y los pongo en la acera. O sea, lo que está diciendo Olga aquí es fundamental y no es la obediencia de estos hermanos, porque ellos están siendo procesados por una primera experiencia del Espíritu Santo en una revelación. Vuélvanme a ver, escúchenme, en una revelación del Espíritu Santo que era necesaria en ese momento y de esa forma. Porque yo estoy seguro que les digo que de qué color pintamos la iglesia y que le pregunten a Dios y todo el mundo sale un color diferente. Entonces Dios se equivocó. Entonces el tema que plantea Olguita sobre el asunto de la obediencia nos tiene que desafiar a nosotros, que nosotros no necesariamente vamos a tener esta misma experiencia. Me estoy comunicando. Por eso es que el tema que Olga plantea de la obediencia es muy importante. Por decirlo así, como nosotros, sin oír, sin tener visiones, como en este caso se estaba dando esta revelación progresiva y Dios estaba permitiendo que esto se diera en este momento, ¿cómo nosotros ahora obedecemos al Señor sin necesariamente tener que Dios hacer estas cosas? Porque esto es muy peligroso. Ay, es que me dan ganas de pasarles el video que me pasaron hoy. No puedo creerlo, pero es verdad. Yo pensé que no era verdad. Y ahí alguien se los va a pasar porque ya se hizo viral. Un muchacho, un loco ahí, cualquiera, Cuña Espinosa, cualquiera, le hace una llamada a un pastor y le dice que él se sacó la lotería y que se ganó 100 millones y que le va a dar un diezmo a la iglesia. Pero que el pastor de él no le deja dar un diezmo a la iglesia de él porque eso es plata de lotería. Y vieran todo lo que le dice el pastor para que le dé la plata. Hijo de Dios. Y habla del Espíritu Santo y entonces la lotería que él dice que se la compró en un sistema que se llama astronombre, el número astro, por decirlo así. Y entonces le dice, esa es la señal. Cuando Cristo apareció, fue una estrella quien lo iluminó, quien lo enseñó, quien lo mostró y quien lo ubicó. Y le dice, y esa es la señal que el Señor me está dando, que vos compraste la lotería y la lotería era de esa marca, Astro. Pero a mí se me erizaba la sangre, a ver, la piel, atención. Porque este pastor tuviera esta situación con respecto a la plata, yo no estoy diciendo que yo sea mejor que él. Simplemente lo que me llamó la atención es todo lo que él habla del Espíritu Santo, todo lo que él dice del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque es lo que Olga plantea. Claro, aquí decimos, es que fueron obedientes. Y claro, ¿cómo no iban a ser obedientes si están oyendo la voz de Dios? Si el Señor está interviniendo. Si en este momento, hace 2024 años, la revelación vigente permitía que el Espíritu fuera acomodándoles y diciéndole las cosas. Casi marcado. El pueblo de Israel no caminó con en la mañana hay una columna de fuego en la noche, que no le iban a hacer caso.
Pero imagínense que vamos a ver. Primera de Corintios. Primera de Corintios. Primera de Corintios. 14, 21. Aquí está. ¿Qué dice la palabra? A ver. Vamos. Dice, en las escrituras está escrito, hablaré a mi propio pueblo en idiomas extraños y mediante labios extranjeros, pero aún así no me escucharán, dice el Señor. O sea, ni las mismas manifestaciones son suficientes para que la gente se organice y la gente deje de estar viendo las cosas como las está viendo, o es tratar de ver las cosas en una forma completamente diferente. ¿Dios habla hoy? Sí. Claro que sí. ¿Dios se manifiesta hoy? Sí. Pero dentro de la madurez, de la revelación de este momento, tenemos que entender que primero Dios no le va a hablar a nadie, así ore 10 horas seguidas, ayune 10 años seguidos, no coma, no haga nada, hasta que no le tenga la misma admiración y el mismo cariño y el mismo respeto al texto escrito. Y ahí sí vamos a poner en una balanza el tema de la obediencia. Porque es muy fácil obedecer cuando yo estoy oyendo voces y oyendo cosas que me dicen cosas a mí. No tuvimos una bronca en la iglesia con un brother ahí que oía cosas y veía cosas y todo lo demás.